Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada, calma, Saulito, buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, septiembre 10 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, Marruecos, Puerto Rico y Suecia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en distintos países, para ampliarnos los principales hechos noticiosos y así generar un criterio mucho más objetivo. Estos son nuestros titulares. Segunda parte de El adulto mayor. Oleada de calor en Puerto Rico. Termina la operación del Laufar en Brasil, conteniendo ola de actos islamofóbicos. Importante el 1-0 de Colombia-Venezuela. Unión por la Patria, la Libertad avanza y Juntos por el Cambio en Argentina. Oiga pues, previenen en Cuba reaparición del COVID. Modelo turístico actual en Canarias. Recibimiento especial a la selección femenina de mayores de fútbol en Colombia. Así, querida audiencia, iniciamos hoy con el noticiero del día 10 de septiembre del año 2023 y lo iniciamos con Colombia. Y gracias a nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez, que nos está haciendo una recopilación de lo que consiste el adulto mayor, su exclusión, su inclusión, a lo que se vive vilipendiado y sobre todo en el sector rural. Hoy nos vamos con esta segunda parte donde, según los cálculos, se cree que unos 7 millones son mayores de 60 años, 7 millones de personas en Colombia mayores de 60 años. Oiga pues, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl, lo escuchamos. La audiencia, y vamos de una vez con el capítulo 2 de la radiografía de lo que es el adulto mayor en Colombia. Tenemos la pregunta de qué tan excluidas están las personas mayores, y resulta que se da doble tipo de exclusión, tanto la exclusión productiva como la exclusión social. La exclusión social se resume en un 33%, donde hay ausencia de educación, salud, vivienda y de servicios públicos. Y hay un 30% de la población mayor también en exclusión productiva, donde hay muy pocas oportunidades de generación de ingresos suficientes, sostenibles o trabajos de calidad. Es decir, en cualquiera de estos dos rangos pueden estar esas exclusiones, como también pueden haber muchos de esos adultos mayores que pueden tener la doble exclusión en este caso. ¿Y cuáles son los principales indicadores de exclusión de las personas mayores? Sencillamente, más de 70% de la exclusión social rural y urbana de las personas mayores se debe a privaciones en educación. La dimensión de pobreza por ingresos aporta más de un 60% a la exclusión productiva de las personas mayores. Es decir, un dato lo más diciente y muy fehaciente de lo que es esta radiografía dentro de este especial que estamos haciendo, producto de unos datos muy concretos que están en la Escuela de Gobernantes, en la página de la www.colombialider.com. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Bueno, alarmante de verdad, ese alto número de exclusión para las alrededor de 7 millones de personas en Colombia que son mayores de los 60 años de edad, en los cuales se encuentra su servidor. Claro que no soy tan catanito como me dicen o dicen por ahí cariñosamente la juventud, ¿no? Pero es duro la radiografía y sobre todo que está más acentuada este tipo de explotación y exclusión en el sector rural. Y uno de los factores predeterminantes, según nos lo señala este estudio para Radio Clarín de Colombia, es el analfabetismo. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. Ahora nos vamos para Puerto Rico, donde la ola de calor en Puerto Rico ha sido mortal, sobre todo para los
jóvenes, los niños, los menores de edad, en edad de escolar, y se dice para los jóvenes en edad de escolar, porque son los que tienen que estar allá dentro de las escuelas, bajo esos techos, y algunas veces también en el sector rural, bajo el zinc o el Eterní, y no como ocurre en la mayoría de partes de Puerto Rico, en las playas con techos de paja, que serían más fresquitos. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal desde Puerto Rico, Berta Lluver Ceci. Adelante, Berta. Buenos días, audiencia. El cambio climático ha afectado cada rincón del globo. Y en Puerto Rico, ¿cuáles han sido las consecuencias? Pues esta semana, cuando ha comenzado el nuevo curso escolar, una de las consecuencias de ese cambio climático se ha puesto de manifiesto de forma muy cruel. Y es que la oleada de calor intenso que ha arropado a muchos países por nuestra condición colonial se ha convertido en un verdadero infierno para nuestros niños y niñas de edad escolar. Porque la instauración del neoliberalismo rapaz en esta colonia ha obliterado la planificación en beneficio de la ciudadanía. Y como tenemos una casta totalmente mafiosa y corrupta dirigiendo el país, no les avergüenza exhibir su total entrega a los intereses coloniales gringos y a sus allegados millonarios locales. Y así regalan contratos de construcción a diestra y siniestra, prebendas a compañías muchas veces fatulas. Ahora vemos cómo escuelas que se construyeron supuestamente como modelos de modernidad no corresponden a las necesidades de un clima tropical. Nuestros estudiantes se ahogan en salones sin ventanas y con techos bajos, con paredes de cristal que terminan siendo calentadores solares, y donde además se ha deforestado gran parte de nuestro territorio, sustituyéndolo con cemento. Se apostó a sistemas de acondicionadores de aire, en vez de la ventilación cruzada a través de ventanas amplias, como antes había sido la costumbre. En aquel entonces no había necesidad ni siquiera de abanicos, porque si algo abunda en nuestro país es la brisa. Y ahora, con la privatización de la energía que ha impuesto la Junta de Control Fiscal, ni siquiera hay luz confiable y estable para operar acondicionadores de aire cuando los hay. Estudiantes, maestros y familiares a través de la isla se han estado manifestando en contra de que no es sino un crimen de lesa humanidad. Exigen un sitio digno para estudiar. Desde un Puerto Rico en constante lucha para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Lluver Ceci. Para un clima tropical y unos ingenieros entre comillas, porque vaya a decir que no se ganaron dichos cartones por ahí en la rifa de la esquinita ahí, y falta ver si esos señores son residentes en Puerto Rico, falta ver si no están por ahí en la metrópoli de los Estados Unidos de Norteamérica, congraciándose con el amo y vendiendo precisamente, olvidando para un clima tropical, diseñando unas construcciones que todo tiene menos para eso, es para otros lugares, pero que quien está llevando el bulto son los pobres sardinos, los estudiantes, los escolares, allá encerraditos donde ni siquiera los ventiladores los tienen. Cuando quiera que en Puerto Rico, como nos lo dice nuestra corresponsal Berta Lluver Ceci, se caracteriza y es abundante en la brisa, esa brisa tropical rica, donde se oye el susurro de la brisa y ver el oleaje allá a lo lejos, y cuando le llega a uno algo al pescuezo, papá, lindo, sabroso. Gracias Berta Lluver. Y con Berta Lluver nos vamos ahora para el Brasil, donde perdonará mi compañero y corresponsal Bruno Lima Rocha que yo hablo en castellano. No sabría cómo acentuarle la pronunciación al Laufare, pero como decía Fidel Castro cuando le decían que tenía que pronunciar bien el apellido de un presidente estadounidense, porque él decía era Reagan, Ronald Reagan, entonces le corregían, él decía yo pronuncio como está escrito, ahí dice Reagan, Reagan, entonces yo pronuncio como está, entonces así está aquí. Que termina la operación de Laufar en Brasil, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasilia, Bruno Lima Rocha. Adelante Bruno, lo escuchamos. Hola audiencia, les habla Bruno Lima Rocha con comentarios políticos desde Brasil. Miren, la semana de la fecha patria, 7 de septiembre, en Brasil,
la Suprema Corte hundió, la enterró y puso una pala de cal arriba de la mayor operación de lawfare que tuvimos en nuestro país. Básicamente la Suprema Corte dijo, no dijo nos equivocamos, aunque por sus decisiones sí lo han dicho, pero dijeron, hubo una conspiración entre una parte de la Fiscalía, una parte de la Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los agentes de la FBI y una cooperación internacional ilegal que promovieron una persecución jurídica a empresas brasileñas y a una parte de la élite política brasileña, incluso el actual presidente Lula. Todas las condenas fueron sin prueba, por delación, por declaración, con gente que estaba presa y amenazada. Bueno, esto es la ilegalidad al nombre de la legalidad de la justicia. Y así lo es. Termina la operación de lawfare en Brasil. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Bueno, comprendí, esa es la virtud de Radio Clarín de Colombia, es formativo, es lawfare, ya ahora sí sé que terminó la operación de lawfare en Brasil. Oiga, las injusticias por exceso de calor, por mala construcción y malos diseños de unos falsos ingenieros en Puerto Rico, y la situación de la justicia, una justicia enmendada, acuñada, con presos amenazados y todo en el Brasil, y vea esas partes de indolencia y de imposiciones y de violación, de vulnerabilidad a la especie humana. Digo especie humana porque ya tengo mis semejantes, algunos como posando algo así como alienígenos, tratando de caminar y pronunciar, vocalizar como robóticamente. Entonces me refiero a los humanos. Así precisamente esta especie humana que no se cansa de generar guerras y de tratar de ir a descubrir disque vida en otro planeta, cuando tenemos tanta vida. ¿Dónde estarán para decirles que en la Tierra tenemos una cantidad de vida y más bonita, más linda, más creativa? Entonces resulta que en Suecia y Dinamarca tratan ahora de contener lo que por irresponsabilidad, por estar estrenando aquella miel de hacer parte OTAN, de hacer parte y decir Made in USA. Ahora los suecos que odiaban, entonces ahora Made in USA, entonces quemaron solo un libro del Corán, entonces ahora no saben qué hacer. Suecia y Dinamarca para contener la ola de actos islamofóbicos allá en esos países. Y qué mejor que nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez, nos lo haga saber. Adelante, José Cheo. Salud, amigos. Los gobiernos de Suecia y Dinamarca tratan de contener la ola de actos islamofóbicos de las últimas semanas en Estocolmo y Copenhague, que han deteriorado profundamente sus relaciones con el mundo musulmán. Las decenas de actos públicos en los que se han quemado o profanado de diversas maneras copias del Corán han situado los dos países escandinavos en una situación excepcional y han reavivado el debate político y público sobre los límites de la libertad de expresión. La quema de los Coranes en Escandinavia no es algo novedoso. Aún así, a finales de junio, un iraquí refugiado en Suecia logró acaparar la atención internacional al pegar fuego al libro sagrado frente a la mayor mezquita de Estocolmo. Irán, Pakistán y más de una decena de países árabes reaccionaron a la provocación con una rotunda condena y varios embajadores suecos fueron convocados para dar explicaciones. Tras el incidente, las acciones blasfemas se multiplicaron por Suecia y se extendieron a Dinamarca. Los dos países repatriaron su personal diplomático destinado en Bagdad, donde han tenido lugar los sucesos más violentos. La Organización para la Cooperación Islámica instó la semana pasada a sus 57 miembros a degradar sus relaciones bilaterales con los países nórdicos. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia, José Cheo Sánchez. Tremendo el aventurerismo e irresponsabilidad de mis semejantes, solo por entrar a la moda. Pero grave esa moda, que por hacer parte del club ese del imperialismo norteamericano, de la OTAN y de la Unión Europea.
O también hasta de la monarquía española, que recordarán mis paisanitos lo que hizo la monarquía española. ¿Qué hicieron? En 1492, pues llegaron al continente americano, asesinaron a todos nuestros nativos, a nuestros ancestros, nos desaculturizaron, nos robaron el oro, todo, nos robaron hasta la dignidad, nos robaron la cultura, el idioma, el horario, todo. Y así Suecia ahorita, por su ingreso a la OTAN, vea en las que anda. Por eso, para que no nos ocurra lo mismo, gracias a José Cheo Sánchez. Y en Colombia, para que no nos ocurra igual de lo que se estaba diciendo de Puerto Rico, de Brasil y de Suecia con Dinamarca, no dije con Dinamarca, Suecia con Dinamarca, el próximo 29 de octubre, ojo, oído a la caja, 29 de octubre del año 2023, para que no nos ocurra nada de eso, haya igualdad, verdadera democracia participativa, inclusión, votemos bien, votando, eligiendo a Gustavo Bolívar, alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, alcalde mayor de Bogotá. Y de Suecia nos regresamos para Colombia, claro, aquí entre nos, porque miran a decir, pero carajo, claro que ya hay audiencia reclamándonos y con justa razón, pero a partir de mañana reanudamos nuestro resumen noticioso. De verdad que sí quería audiencia, hemos tenido algunos percances de carácter económico, por eso no hemos contado con nuestros funcionarios, nuestros colaboradores, pero a partir de mañana trataremos de reanudar con nuestro resumen noticioso, tanto latinoamericano como de Colombia. Y por el momento, internémonos de nuevo en Colombia, en la parte deportiva, donde ¿quién mejor para que nos lo analice? Que no solamente corresponsal, atleta, deportista también, nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez nos hace un ligero análisis de la importancia del 1-0 en la semana que culminó entre Colombia y Venezuela. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y muy breves las noticias del fútbol de estas últimas horas. Quizá la más importante, el triunfo de la selección Colombia de mayores 1-0 el día jueves pasado en el primer partido por las eliminatorias hacia el Mundial de Fútbol del 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Triunfo de 1-0 ante la selección de Venezuela, con gol de Rafael Santos Borré en la apertura del segundo tiempo, prácticamente a la salida del camerino después del descanso del primer tiempo. Una jugada generada por Jorge Carrascal, cuyo pase se la da por banda derecha a Juan Guillermo Cuadrado, quien tira un centro preciso y muy bien hecho a todo el corazón del área venezolana, y Rafael Santos Borré, de certero golpe de cabeza, vence la resistencia del arquero venezolano. Y en un partido lo suficientemente duro, lo suficientemente bravo, porque Venezuela resistió los embates de nuestra selección, y aparte de que Venezuela contó con algunas llegadas al arco colombiano que no dejaron de tener sino mayores sustos, pero nada para mayores. Un partido muy difícil, pero una prueba muy bien lograda por el equipo actualmente dirigido por Néstor Lorenzo. La próxima jornada será el próximo martes ante la selección de Chile, de visita en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Para que vean pues que no solamente todo es política en sus noticieros Radio Clarín de Colombia, también se forma en principio, se forma en la parte ideológica, en la parte emancipadora de los pueblos, porque no es simplemente dar copia y pegue o simples opiniones porque está opinando a merced de lo que otro opinó. No, hay que ir a la fuente. Gracias Saúl Ignacio Peláez. Y de Colombia nos vamos para Argentina, no sin antes recordar, 29 de octubre próximo, Gustavo Bolívar, alcalde mayor de Bogotá. Candidatos de la Unión por la Patria. Oiga pues cómo está Argentina, entre los opcionados, porque son bastantes.
Los partidos de la Unión por la Patria, Libertad Avanza y Juntos por el Cambio son los más opcionados en Argentina según las encuestas. Claro que ustedes saben, amigos, quien paga la encuesta elige ganador en la encuesta, pero como en Bogotá, en las encuestas anteriores para la alcaldía que está afortunadamente está terminando la alcaldía. Las encuestas daban por ganador a alguien que para este periodo también, para estas elecciones 2023, están colocando de puntero. Mientras que a nosotros con Gustavo Bolívar nos colocaran por ellos, por allá de último, más abajo del último. No, pero por disimular nos colocan a veces de segundo, nos colocan de tercero. Pero esas son las encuestas, porque las encuestas en las anteriores elecciones, pues en el año 19, lo daban de ganador. Y le tocó irse a coger café con linternita, y así estaba ahorita, pero ahorita va a ganar Gustavo Bolívar. Y así estaba ocurriendo en la hermana República de Argentina, tal como nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Mas. Adelante, Alberto, lo escuchamos. Hola, audiencia. Una encuesta analiza cómo se divide la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales en Argentina entre los candidatos de Unión por la Patria, el neonazi de la Libertad Avanza y la candidata de la CIA y el Mossad de Juntos por el Cambio. El candidato neonazi de la Libertad Avanza sigue liderando el sondeo con un 31% de intencionalidad de voto, aunque en baja, sobre un 28% del actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, que está en alza, mientras que la neofascista Patricia Bullrich subió apenas un 0,3% tras la incorporación del neoliberal Carlos Melconian como posible ministro de Economía, apenas superando el 21% de la intención de voto. Con estos datos, y considerando que el resto de los candidatos estarían alrededor del 6%, el balotaje se daría entre el candidato progresista, amigo de Washington, Sergio Massa, y el neonazi Javier Milei, que cuenta con el apoyo económico y financiero de grandes grupos de inversores como BlackRock, interesados en dolarizar la economía argentina que les permita saquear sus recursos naturales. Mientras, la derecha se ilusiona con llegar al poder. Han perpetrado agresiones destruyendo murales sobre los derechos humanos y los 30.000 detenidos desaparecidos y haciendo pintadas reivindicando la dictadura de 1976, negando los delitos de lesa humanidad perpetrados por los militares genocidas. A tal punto llegaron que realizaron un acto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires organizado por la diputada y candidata a vicepresidenta del mal llamado Partido La Libertad Avanza, donde reivindicaban a los represores y estigmatizaron a los militantes desaparecidos, levantando la postura de la existencia de los dos demonios, tratando de desvincular a la dictadura y los militares de sus delitos y asesinatos. Indudablemente buscan la libertad de eliminar a todo aquel patriota o nacionalista o izquierdista que se les oponga. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, habló Alberto Mas. Si algún parecido con lo de mi querida Colombia, pura casualidad, ¿no es cierto? Como la noche de los lápices en un país más hacia el sur. Bueno, gracias, colega y compañero Alberto Mas. Y de Argentina nos vamos un poquito para Centroamérica, para la isla de la Revolución, para Cuba socialista. Cuba, la pionera de la invención de la vacuna contra el COVID. Sí, señores, así les de urticaria a más de uno, porque afortunadamente para Cuba no tuvieron que esperar que los mandíbulas largas les regalaran, no tuvieron que pordiosear la cura contra el COVID, que falta si no nació en mismo Estados Unidos, pero le dicen que fue en China ellos. En este momento hay rumores de que puede reaparecer el COVID por la isla y por Centroamérica, por lo que la isla, su gobierno, el Ministerio de Salud se preparan para repeler este brote nuevamente del COVID. Entonces, así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde La Habana, René Mesa. Adelante, René. Buen día, audiencia. El mundo reporta un incremento de la incidencia de la COVID y en nuestro país se toman previsiones para evitar un resurgir de la pandemia. A partir de un encuentro del presidente Miguel Díaz-Canel con expertos y científicos para debatir temas de salud en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública presentó propuestas de acciones a corto y mediano plazo para el seguimiento y vigilancia de esta enfermedad.
En los últimos 14 días se diagnosticaron solo 18 casos positivos de la variante Omicron. En toda la pandemia, la letalidad en Cuba ha sido del 0.76% y el último fallecimiento tuvo lugar en agosto del pasado año. La estrategia de vacunación ha permitido que estén inmunizadas 10.031.591 personas, lo que representa el 90,9% de la población o el 98,7% de la población posible vacunar. Por sugerencia de la Organización Mundial de la Salud a nivel global, Cuba sigue todas sus recomendaciones emitidas el 30 de agosto reciente. En Cuba, la enfermedad está controlada. Desde Cuba, para Radio Clarín de Colombia, les habló René Mesa. Y así como en Cuba tienen controlada la reaparición del COVID, allá en Isla de Canarias, el pueblo luchador, el pueblo que lucha por su emancipación, independizarse, emanciparse del imperialismo, allá de la monarquía española y también de la Unión Europea y, bueno, otras partecitas que ya lo vamos a escuchar, resulta que el turismo en Isla de Canarias está protegido por España, la Unión Europea, la OTAN y el Parlamento Colonial de Canarias. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Gabriel Domínguez. Adelante, Gabriel. Buen día, audiencia. Les habla Gabriel Domínguez, secretario general del Frente de Liberación Nacional del Archipiélago Canario. Cuando hablamos de cambiar el modelo turístico, no lo podemos hacer en estas circunstancias, ya que el modelo turístico actual está protegido y potenciado por España, la Unión Europea, OTAN, el Parlamento Colonial de Canarias y los poderes fácticos del Estado español, es decir, Iglesia, Ejército y Banca. Este modelo turístico genera más de 30.000 millones de euros y el 4% del PIB de España, con lo que España no va a aceptar que Canarias cambie de modelo turístico, al igual que Europa no lo va a aceptar, porque Europa vive de eso, gana millones de euros con sus compañías turoperadoras y aéreas, usa Canarias como un punto de descanso para sus ciudadanos, y la Unión Europea tiene la misión de aniquilar al pueblo canario para hacer de Canarias una colonia eterna con misiles y tropas de la OTAN apuntando a África. Camaradas, llevamos 40 años de manifestaciones y de sentadas, llevamos 40 años gritando en las calles, y llevamos 40 años poniéndonos frente a las palas y frente a las picas, pero todo sigue igual. Cuando no lo hacen en Arona, lo hacen en Chirasoria. Cuando no lo hacen en Chirasoria, lo hacen en Armeñime. Y cuando no lo hacen en otro lado. ¿O acaso me equivoco? Tenemos que combinar la acción de protesta con la lucha revolucionaria y la reivindicación de la independencia de Canarias. Y con ello lograremos finalmente liberar a nuestro pueblo y salvar a nuestro país de esas podridas manos de esos corruptos colonialistas españoles, europeos y yanquis. Ya está bien de este podrido sistema colonial que nos está matando. Tenemos que hacer la revolución guanche y arrancar con nuestra independencia. La OTAN, la Unión Europea y España son entes fascistas y en plena decadencia. Estos fascistas están siendo expulsados de África hacia América Latina. Miren a Níger, miren a Malí, miren a Burkina Faso, miren a Vietnam, miren a China, miren a India. Lo felices que son sin estos criminales y genocidas. Tenemos que dejarnos de rollos y de chorradas, de una vez por todas hacer la revolución guanche, expulsar a los colonialistas europeos de Canarias y de la ceniza de este podrido y putrefacto sistema colonial, hacer la República Popular de Canarias, hogar libre y feliz de nuestro pueblo canario. Viva Canarias libre, fuera colonialistas europeos de Canarias, lucha Canaria hasta la victoria total. Desde Marruecos para el Radio Clarín de Colombia, les habla Gabriel Domínguez. Reciban un fuerte saludo revolucionario, un feliz fin de semana y un feliz comienzo de la semana próxima. Ahul, Felawen y Mirawen. Fuera colonialistas europeos de Canarias. Gracias, Gabriel Domínguez. Y de Canarias nos regresamos a Colombia para ir con una otra partecita del deporte. Recibimiento especial que le hicieron a la selección femenina de mayores de fútbol en Colombia, así nos lo hace saber como ya es de costumbre nuestro corresponsal y deportista, pues atleta además, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. En la previa del partido Colombia-Venezuela de la eliminatoria al Mundial de Fútbol,
Estados Unidos, Canadá y México el 2026. Se le dio un recibimiento muy especial a todas las integrantes de la Selección Colombia Femenina de Mayores, y la tribuna del Estadio Metropolitano de Barranquilla le rindió un muy buen tributo dentro de ese homenaje por la histórica actuación de nuestras niñas mayores en el Mundial pasado en Australia y Nueva Zelanda, obtuviendo la llegada a los cuartos de final, un logro histórico para el fútbol femenino colombiano. Además de eso, se conoció también en estos mismos días la salida definitiva de la Selección Colombia de Mayores del cuerpo técnico integrado por Nelson Abadía, quien, aparte de ese resultado de los cuartos de final en el Campeonato Mundial susodicho, también se destacó por la excelente actuación en la última Copa América celebrada en Colombia el año pasado. Y ese crecimiento del fútbol femenino a nivel de selecciones ha sido muy bien soportado. Por lo tanto, ya la Federación Colombiana de Fútbol ha decidido su reemplazo, y ni más ni menos se trata de Carlos Paniagua, técnico de las selecciones sub-17 y sub-20, cuya carta de presentación es haber logrado el subtítulo mundial prejuvenil en la India el año pasado, final que perdió con la selección de España, y donde entre una de esas jugadoras se destacó Linda Caicedo. Aparte de que la hoja de vida de Carlos Paniagua es demasiado importante, porque ha estado a cargo de selecciones juveniles y prejuveniles varones, y fue asistente también de Carlos Pizzi Restrepo en su momento con la selección olímpica de varones en la Olimpiada del 2016 en Río de Janeiro. Muchos buenos augurios para Carlos Paniagua, un hombre muy íntegro y muy capaz. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio, gracias. Está que se retira esto del aire, pero ya, ahora sí, gracias, Saúl Ignacio Peláez. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín de Colombia.